Era una cálida tarde de septiembre, de esas que aún guardan la luz del verano pero ya traen el primer aliento de otoño. El jardín frente a la casa estaba adornado con globos y cintas, las mesas cubiertas de pasteles, dulces y refrescos de colores. Las risas de los niños resonaban por el patio. Hoy se celebraba el 5º cumpleaños de mi nieto. Avancé despacio por el sendero, llevando en las manos el regalo en el que había trabajado durante semanas, un pequeño banco de roble tallado a mano. Algo sencillo, pero cada curva del grabado guardaba horas de paciencia y cuidado. Imaginaba a mi nieto sentado en él durante los veranos, escuchando historias, o a mi hija colocando macetas encima, un recordatorio silencioso de las manos que en otro tiempo construyeron aquella misma casa. En la verja, el guardia de seguridad me saludó con un leve gesto y me dejó pasar. Me conocía, había vivido allí casi toda mi vida. El patio ya estaba lleno de invitados, sus conversaciones mezclándose con la música. Mi yerno, alto, impecable en su caro traje, fue el primero en verme. Su sonrisa era fina, más irritada que acogedora. ¿Y eso qué es?, preguntó en voz alta, señalando el banco, con un tono que cortó el murmullo de la fiesta. ¿Un trasto viejo? El bullicio se apagó. Algunos invitados bajaron la vista, incómodos. Comencé a explicar que lo había construido yo mismo, que la madera estaba bien curada, resistente, hecha para durar años. Pero él me interrumpió, subiendo la voz para que todos lo oyeran. Tenemos una casa moderna, por si lo has olvidado. No vamos a convertirla en un museo. Esa basura no pinta nada aquí. Llévatelo. La palabra basura golpeó más de lo que imaginaba. Quise decir que la madera está viva, más cálida que el plástico o el metal, que cada veta cuenta una historia, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Seguridad llamó por encima del hombro. Acompañen al señor a la salida. Al principio creí que había escuchado mal. Pero los guardias avanzaron, firmes aunque correctos, rozándome el brazo con sus manos. A nuestro alrededor, la fiesta continuaba, risas, música, el tintinear de las copas. Abracé el banco con más fuerza, no para resistirme, sino como si me aferrara al último fragmento de dignidad que me quedaba. Cuando me llevaron fuera de la verja, me volví una vez. La celebración seguía, aún más bulliciosa, como si nada hubiera pasado. Mi hija estaba al lado de su marido. Nuestras miradas se cruzaron solo un instante, antes de que ella apartara la vista. Bajé la cabeza y caminé hacia mi pequeño taller. ¿Sabes? La humillación no grita. Se instala en silencio, pesada como una piedra, haciendo que cada respiración sea más lenta. La grava crujía bajo mis pasos, y un solo pensamiento giraba en mi mente. Lo fácil que puede ser borrar a un hombre del mismo hogar que él ayudó a levantar con sus propias manos. El camino de regreso a mi taller era corto, pero cada paso me pareció más largo que el anterior. El banco pesaba más en mis manos, aunque no era más que madera. Cuando llegué al **anexo***, la pequeña casa al borde del jardín donde vivía desde que mi esposa falleció, dejé el regalo junto a la puerta y me senté a su lado. El aire olía levemente a virutas de pino y barniz, ese aroma me había acompañado toda la vida. Me apoyé sobre las rodillas y miré el banco. Las manos aún me temblaban, no por la edad, sino por la punzada de lo ocurrido. Había tallado ese regalo con las mismas herramientas con las que antaño levanté las vigas de la casa donde ahora vivía mi hija. Cada muesca en el banco llevaba la misma paciencia y fortaleza que puse en aquellas paredes, en aquel tejado, en aquellas escaleras que ella subía descalza cuando era niña. Cuando era pequeña, corría por las habitaciones descalza, su risa resonando contra la madera que yo mismo había medido y cortado. Mi esposa la llamaba para cenar, y yo me quedaba en el marco de la puerta, orgulloso, sabiendo que cada tabla, cada rincón había sido formado por mis propias manos. No era solo una casa. Era el trabajo de toda mi vida. Años atrás, cuando mi hija terminó la escuela, vendí mi propia parcela, la última propiedad que tenía, para que pudiera ir a la universidad sin deudas. Más tarde, cuando se casó con su marido, les entregué mis ahorros para amueblar la casa.
Empiecen su familia con tranquilidad, les dije entonces. En aquellos días, mi yerno me estrechó la mano con firmeza, me llamó padre y me prometió cuidar de ella. Pero las promesas suelen desvanecerse cuando los recuerdos resultan incómodos. Tras la muerte de mi esposa, la casa grande se volvió demasiado vacía, demasiado ruidosa con su propio silencio. Así que me trasladé al anexo que yo mismo había construido en el extremo de la finca, pensado en su día para los invitados. Era sencillo, 2 habitaciones, una estufa, un banco de trabajo. Para mí, suficiente. Podía escuchar a los niños jugando en el jardín principal, podía seguir viendo a mi hija convertirse en madre. Por la noche, la luz de la ventana de su cocina me recordaba que no estaba solo. Pero con los años empecé a notar un cambio. Mi yerno dejó de verme como familia y comenzó a mirarme como un estorbo. Sus ojos se entornaban cada vez que entraba en una habitación sin ser invitado, sus palabras se volvían más cortas, más frías. «Padre, ¿no cree que ya es hora de pensar en vender el anexo?», me dijo una vez, apoyado en la encimera de la cocina, con una copa de whisky importado en la mano. «Este anexo no son solo paredes», le respondí con calma. «Es mi hogar. Y forma parte de la casa, igual que tu comedor. Lo construí con estas manos». Se rió suavemente, sacudiendo la cabeza como si hablara con un niño obstinado. «Sí, sí, todos conocemos las historias. Pero los tiempos cambian. Necesitamos espacio. Quizá debería considerar mudarse a una residencia. Tendría gente de su edad alrededor». No respondí. A veces las palabras solo alimentan el fuego. Pero en mi pecho algo pesado se asentó. Ya no me veía como familia, sino como una sombra aferrada a lo que él creía suyo. Esa noche, sentado junto al banco, aquellas palabras volvieron con más filo. No había rechazado solo un regalo, había rechazado mi lugar en sus vidas. La misma madera que un día les dio cobijo, ahora para él no era más que basura. Y mi hija, ¡ay, mi hija! Pensé en su rostro cuando apartó la mirada de la mía durante la fiesta. No me defendió. Quizá temió una discusión, o quizá los años de escuchar a su marido la habían desgastado, enseñándole a verme también como una carga. Lo que más dolía no era la humillación pública, aunque esa quemaba, sino la verdad silenciosa que escondía. Había dado todo lo que podía darles, y aún así me habían apartado. Miré a mi alrededor, a mi taller, ya oscuro en la luz del atardecer. Las herramientas colgadas en la pared, gastadas pero brillantes por los años de uso. Las virutas en el suelo, enroscadas como cintas de papel. La vieja fotografía de mi esposa sobre el banco de trabajo, sonriendo levemente, con su mano sobre mi hombro el día que terminamos de construir el anexo. ¿Hice mal?, le susurré a la fotografía. Al dar tanto, ¿me olvidé de guardar algo para mí? El silencio me respondió. Pensé en el precio de lo que había perdido. No el dinero, ese hacía tiempo que se había ido. Ni siquiera el espacio. El anexo era pequeño pero suficiente. Lo que había perdido era el respeto. Respeto que había ganado con mi trabajo, con mis sacrificios. Y el respeto, una vez arrebatado, es difícil de recuperar. Me quedé allí sentado hasta que empezaron a asomarse las estrellas. La fiesta en la casa principal seguía, con la música y las risas flotando débilmente a través del jardín. Entonces comprendí, si me quedaba callado, si tragaba esta humillación como había tragado otras, pronto no quedaría nada de mí en esta familia salvo un recuerdo, y luego incluso eso se desvanecería. Y así, una idea callada echó raíces en mí. Quizá había llegado el momento de recordarles quién era yo y sobre qué se sostenían realmente esas paredes. La noche después del cumpleaños, la casa seguía resonando en mis oídos. Las risas, la música, las palabras descuidadas de mi yerno. Me senté solo en el banco de trabajo de mi anexo. La luz amarillenta de la lámpara caía sobre las virutas de madera, resaltando las líneas de mis manos. Había sido carpintero toda mi vida,
Mis manos ya no necesitaban cintas métricas para saber la medida, ni lápiz para trazar una línea recta. Ellas mismas guardaban la memoria. Sobre el banco, frente a mí, reposaba el regalo rechazado. Su superficie de roble aún brillaba con el aceite, los grabados captando la luz. Pasé los dedos lentamente por encima. La madera estaba lisa, cálida. Se sentía viva. Pero, ¿de qué servía todo ese trabajo? Pensé, si las personas para quienes lo habías hecho te daban la espalda. Durante años me repetí que bastaba con estar cerca de mi hija y de mi nieto, que bastaba con vivir tranquilo en el anexo, con compartir mis manos cuando se necesitaba, arreglar un peldaño que crujía o reparar un cajón roto. Pero la humillación tiene la manera de despojarte hasta dejarte desnudo. Aquella noche sentí que los últimos hilos de silencio dentro de mí se rompían. Cerré los ojos y recordé a mi esposa. Ella había sido mi ancla, mi voz de razón. Años atrás, cuando nuestra hija aún era pequeña, una vez me dijo: «Tú construyes con madera, pero también con dignidad. Si alguna vez alguien intenta quitártela, debes mantenerte firme. De lo contrario, todo lo que construiste se vendrá abajo». Sus palabras volvieron con dolorosa claridad. Si me quedaba callado, comprendí entonces, no se trataría solo de mí. Mi silencio permitiría que mi yerno reescribiera la historia de esta casa. Borraría mis manos de sus cimientos, mis sacrificios de sus paredes. Y algún día, cuando mi nieto creciera, nunca sabría que el techo bajo el que dormía había sido levantado con el sudor y el trabajo de su abuelo. Ese pensamiento dolió más que cualquier insulto. Miré de nuevo el anexo, la estufa que me calentaba en las noches frías, la silla que había reparado 3 veces, la estantería llena de herramientas más viejas que mi propio yerno. Aquel anexo no era una carga. Era parte de la promesa que hice cuando construí la casa, un rincón para mi familia y un rincón siempre para mí. Si permitía que me lo quitaran, perdería no solo mi lugar, sino también el legado que quería dejar. Esa noche no dormí. Me quedé en el banco de trabajo, afilando mis viejos formones, no porque lo necesitaran, sino porque el roce constante del acero contra la piedra calmaba mi mente. Afuera, el viento agitaba las hojas, llevando todavía ecos lejanos de las risas de la fiesta. «Basta», dije en voz alta a la habitación vacía, la palabra pesada pero firme. «Esto termina aquí». No era rabia lo que me llenaba, sino claridad. No pelearía con los puños ni con gritos, nunca fue mi modo. Mi fuerza estaba en la paciencia, en el conocimiento, en la verdad escrita en los papeles y grabada en la madera. Cuando salió el sol, ya había tomado mi decisión. No podía permitir que la humillación quedara sin respuesta. No por mí, no por mi nieto, no por la memoria de mi esposa. Si mi yerno quería tratarme como una carga, había llegado el momento de que aprendiera sobre qué se sostenía realmente esa casa, y en qué manos había sido construida. Coloqué con cuidado el banco contra la pared, limpié el polvo de mi banco de trabajo y saqué la pequeña caja donde guardaba los documentos antiguos. En aquellas páginas amarillentas estaba escrita la historia que ningún desprecio ni insulto podría borrar. Ese fue el momento en que todo cambió. El silencio en el que había vivido tanto tiempo dejó de ser una opción. No gritaría. No suplicaría. Simplemente me mantendría en pie, con la verdad en mis manos, y les recordaría quién era yo. La semana siguiente, mi yerno vino al *anexo***. Ni siquiera se molestó en llamar, empujó la puerta y entró, su colonia llenando el aire antes de que pronunciara una sola palabra. Miró las herramientas colgadas en las paredes, las virutas en el suelo, el banco que aún permanecía junto a la puerta, y esbozó una sonrisa burlona. «Padre», dijo, y la palabra le sonó falsa en la boca, «tenemos que hablar». Yo seguí sentado en el banco de trabajo, lijando una tablilla. No levanté la vista. «Entonces, habla». Sacó de su carpeta un fajo de papeles y los extendió sobre la mesa con un gesto ensayado. «Tengo una oportunidad. El banco está dispuesto a concederme un préstamo para una inversión. Pero necesitan una garantía. Esta casa sirve. Necesito tu firma para completarlo».
Solo es un trámite. Dejé de lijar y alcé los ojos hacia él. ¿Garantía? ¿Quieres decir que quieres hipotecar esta casa? No es deuda, respondió enseguida, con voz sedosa. Es apalancamiento. Una forma de construir algo más grande para el futuro. No tienes que preocuparte por los detalles. Yo me ocuparé de todo. Tú solo tienes que firmar. Me recosté en la silla, entrelazando las manos. Mi silencio se prolongó más de lo que a él le gustaba. Vi la impaciencia tensar su mandíbula. No, dije al fin. No firmaré. La palabra quedó suspendida en el aire como un hachazo. Su sonrisa vaciló. ¿Entiendes lo que estás diciendo?, preguntó, bajando la voz. Estás poniéndote en el camino del futuro de tu propia hija. Del de tu nieto. Negué con la cabeza. No. Me pongo en el camino de la codicia disfrazada de progreso. Esta casa fue construida con sacrificio, no con especulación. Su máscara de calma se agrietó entonces. Se inclinó hacia mí, su voz afilada. ¿Crees que ese anexo será tuyo para siempre? Solo eres un invitado aquí. No me hagas arrepentirme de haberte permitido quedarte. Sentí la sangre subir al pecho, pero mantuve la voz serena. ¿Permitirme? Yo levanté estas paredes. Mis manos les dieron forma. Vendí mi tierra para que tu esposa pudiera estudiar. Te di mis ahorros cuando os casasteis. No me hables de permitir. Sus ojos se entornaron. Los tiempos cambian, viejo. El sentimentalismo no paga las facturas. Si no firmas voluntariamente, hablaré con tu hija. Ella entiende lo que es la responsabilidad. Se dio la vuelta bruscamente y se marchó, la puerta golpeando el marco al cerrarse. Esa noche vino mi hija. No entró enseguida, se quedó en el umbral, retorciendo las manos. Papá, dijo suavemente, ¿no podrías firmar? Tiene razón, es una oportunidad. Podríamos vivir todos mejor. La miré, vi el cansancio bajo sus ojos. Había sido tan luminosa. Ahora sus palabras no eran las suyas, sino ecos de la ambición de su marido. Te he dado todo lo que tenía, le dije con dulzura. Pero si firmo, estaré entregando el techo que nos cobija a todos. Si las cosas salen mal, perderás más que comodidad. Lo perderás todo. Las lágrimas asomaron en sus ojos. ¿Por qué tienes que resistirte siempre a él? ¿No puedes confiar en nosotros? Puse mi mano sobre la suya. No es en él en quien no confío. Es en el mundo con el que él juega. Y cuando ese mundo se derrumbe, ¿quién te protegerá entonces? Piensa, hija. Ella retiró la mano y se marchó en silencio. Pasaron los días y la presión creció. Mi yerno dejó de saludarme, salvo para lanzarme advertencias secas. Les dijo a los vecinos que yo era terco, difícil, que vivía gracias a la generosidad de la familia. La palabra corrió rápido. En el mercado empecé a oír los susurros. ¿Por qué no se muda ya? Los viejos no deberían estorbar el progreso. El peso era grande, pero lo soporté en silencio. Porque yo sabía algo que él no. El silencio no es rendición. Es preparación. Cada tarde volvía a mis documentos, hurgando entre carpetas viejas, páginas amarillentas que olían a tinta y tiempo. En alguna de esas líneas estaba la verdad que necesitaba, la prueba de que mi lugar en esta familia no era un regalo, ni caridad, sino un derecho. Y cuando la encontré, supe que la marea cambiaría. Durante varias noches rebusqué en el viejo arcón de mi asterisco anexo asterisco, aquel que mi esposa solía llamar mi asterisco segunda memoria asterisco. Dentro había carpetas amarillentas, cuadernos y sobres quebradizos atados con cordel. Me temblaban un poco las manos al ir apartándolos, no por debilidad, sino por el peso de lo que buscaba. Al fin, en una carpeta en el fondo del arcón, lo encontré, asterisco la escritura de donación asterisco. El papel estaba deslucido, pero la tinta conservaba autoridad. Pasé los dedos por las líneas, leyendo despacio.
La casa había sido efectivamente transferida al nombre de mi hija hacía años, asterisco asterisco, pero con una condición clara asterisco asterisco. El asterisco asterisco anexo asterisco asterisco seguiría siendo mi propiedad de por vida, intocable, intransferible, una parte del hogar reservada para mí. Me recosté en la silla, soltando un largo suspiro. Alivio, orgullo y tristeza se mezclaron en un solo sentimiento. La previsión de mi esposa me había salvado. Ella insistió en añadir esa cláusula cuando redactamos los papeles. En aquel entonces, me pareció innecesaria. Ahora comprendía que me había estado protegiendo incluso más allá de sus días. Aquella noche encendí una vela junto a su fotografía y susurré: «Gracias. Me has dado la fuerza que necesito». Pero el papel por sí solo no bastaba. Conocía a mi yerno. Era hábil con las palabras, experto en volver a la gente en mi contra. Si solo agitaba la escritura ante sus ojos, la tergiversaría, la llamaría anticuada o intentaría enterrarla en polvo legal. Debía prepararme no solo con documentos, sino también con testigos. A la mañana siguiente hice una llamada. El número estaba grabado en mi memoria, aunque llevaba años sin marcarlo. «¿Ramón?», dije cuando escuché la voz conocida. «Iván». Su tono se iluminó. «Ha pasado demasiado tiempo». Asterisco asterisco Ramón Muñoz asterisco asterisco había sido mi amigo desde que éramos aprendices, lijando tablones codo a codo en el taller de carpintería. Pero mientras yo seguí trabajando la madera, él estudió Derecho. Durante décadas fue un abogado respetado, y aunque ya retirado, su mente seguía tan aguda como siempre. «Necesito tu ayuda», le dije, explicándole brevemente la situación. Hubo silencio al otro lado y luego una respuesta tranquila: «Tráeme la escritura mañana. Y, Iván, no dejes que la vergüenza te pese. Esto no es solo por ti. Es por proteger los cimientos de tu familia». Al día siguiente llevé la carpeta a su casa, un piso pequeño forrado de libros. Examinó los papeles con cuidado, frunciendo el ceño. Finalmente, señaló con el dedo la cláusula. «Esto», dijo con firmeza, «es asterisco asterisco inquebrantable asterisco asterisco. Mientras vivas, no pueden tocar el anexo. Y si lo intentan, la ley no estará de su lado. Pero, Iván, escucha, no debes mantener esto en la sombra. Cuando llegue el momento, debes presentarlo públicamente. Que otros lo vean. Así, las mentiras no podrán crecer en silencio». Asentí. Su consejo llevaba el peso de la experiencia. En los días que siguieron, hablé discretamente con los vecinos, viejos amigos, hombres y mujeres que me habían visto levantar la casa con mis propias manos. «Si llega el momento», les pregunté, «¿daríais testimonio de la verdad?». Todos aceptaron sin dudar. «Te vimos levantar esas paredes, Iván», dijo un vecino. «Sabemos lo que entregaste. Si él se atreve a negarlo, quedará avergonzado ante todos». Poco a poco, sentí que la fuerza regresaba a mí. No la fuerza de la juventud, sino el poder silencioso de la preparación. Cada documento, cada aliado, era una tabla más en el escudo que estaba construyendo. Volví a mi taller con un propósito renovado. En el banco de trabajo seguía el regalo rechazado, intacto desde el cumpleaños. Pasé la mano por encima una vez más. Ya no era solo un regalo, se había convertido en un símbolo. No de lo que había perdido, sino de lo que aún conservaba. Asterisco asterisco el derecho de seguir formando parte de la historia de esta familia asterisco asterisco. Aquella tarde afilé los lápices, coloqué hojas limpias sobre el banco de trabajo y redacté una lista. En la parte superior escribí, con letra firme: asterisco asterisco lo que debe recordarse. Asterisco asterisco. Porque sabía que pronto no bastaría con recordar. Tendría que asterisco asterisco recordárselo a todos asterisco asterisco, con claridad, con verdad y con testigos. ¿Quién era yo y sobre qué se sostenía realmente esta casa? La confrontación llegó antes de lo que había imaginado. Un domingo por la tarde, mi yerno convocó a una asterisco asterisco reunión familiar asterisco asterisco.
Su voz no tenía rastro de calidez, solo orden. Nos reuniremos en el salón después de la cena, anunció, sin pedir, sino mandando. También había invitados, un par de sus socios de negocios, algunos vecinos e incluso viejos amigos de mi hija. Quería testigos, pero elegidos por el ***. Entré en silencio, llevando solo una carpeta delgada bajo el brazo. Mi hija estaba sentada en el sofá, las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Se la veía cansada, los ojos saltando nerviosos entre su marido y yo. El yerno estaba de pie en el centro de la sala, alto, seguro de sí, con la voz suave mientras comenzaba. «Estamos en una encrucijada», declaró ante todos. «Se me ha ofrecido una oportunidad de expandirme, de asegurar el bienestar de nuestra familia para el futuro. Pero, lamentablemente, me miró con una expresión de fingida decepción, no todos están dispuestos a cooperar». Un murmullo recorrió la sala. Se volvió, levantando un fajo de papeles. «El banco necesita una garantía. Esta casa es ideal. Es segura, valiosa, y garantizará que mi hijo crezca con todas las ventajas». Pero un hombre hizo una pausa dramática, se interpone en el camino. Me miró directamente. «Padre, te lo pido de nuevo, delante de todos. ¿Firmarás?». La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Me levanté despacio, dejando que el silencio se estirara. Apoyé la mano en el respaldo de la silla frente a mí, afirmándome. «No», dije simplemente. El rostro de mi yerno se tensó, aunque forzó una sonrisa para disimular su irritación. «Entonces, explícalo. ¿Por qué le niegas a tu propio nieto un futuro mejor?». Saqué la escritura de mi carpeta. Los dedos no me temblaban, estaban firmes, como guiados por cada hora de trabajo que habían vivido. «Esta casa», comencé, mostrando el documento para que todos pudieran verlo, «fue entregada a mi hija hace años. Yo la construí, piedra a piedra, tablón a tablón. Y cuando la cedí, fue con una condición, escrita aquí, con tinta». Abrí la escritura por la cláusula y se la tendí a uno de los vecinos, un viejo amigo, que ajustó sus gafas y leyó en voz alta. «El anexo, ubicado en el lado este de la propiedad, permanecerá como residencia vitalicia del donante, Iván Gómez, y no podrá ser vendido, hipotecado ni transferido de ninguna manera, bajo pena de ley». Un murmullo recorrió la sala. El rostro de mi yerno se tiñó de rojo. Arrebató el papel de las manos del vecino, hojeándolo como si la incredulidad pudiera borrar las palabras. Esto está anticuado», balbuceó. «Ya no es válido. Los tiempos cambian». Pero Ramón Muñoz mi viejo amigo abogado que había aceptado estar presente, dio un paso al frente. «La ley no cambia por conveniencia», dijo con calma. «Esta escritura es plenamente válida. Si intentas usar esta casa como garantía, el banco la rechazará. Y si intentas desalojarlo, estarás violando la ley». El silencio cayó como una losa. Los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas. Llevó las manos a la boca. Los invitados se removieron incómodos, ya no de su lado. Hablé una vez más, con voz firme pero serena. «No me opongo al futuro de mi nieto. Lo protejo. Un préstamo puede desvanecerse de la noche a la mañana, pero un hogar, una vez perdido, no se reconstruye tan fácilmente. Me llamas una carga, pero soy yo quien mantiene a esta familia en pie». La sala quedó inmóvil. El semblante de mi yerno se quebró, su mandíbula se endureció, sus manos apretando con rabia los papeles inútiles. No tuvo respuesta. Por primera vez en años vi que el respeto regresaba a los ojos de los presentes. Y en el rostro de mi hija, tristeza, sí, pero también un destello de algo más, comprensión. Los días después de aquella confrontación estuvieron cargados de silencio. Mi yerno ya no me dirigía la palabra. Cuando pasaba junto a mí en el patio, llevaba la mandíbula tensa, la mirada dura, pero la voz se quedaba atrapada en la garganta. Había quedado expuesto, no solo ante mí,
sino ante los vecinos, sus socios e incluso ante su propia esposa. El orgullo herido le dolía más que mi negativa. Oía murmullos entre los vecinos. Algunos repetían lo que se había leído en voz alta de la Escritura. Iván levantó esta casa con sus propias manos, decían. Y aún así intentaron echarlo. Otros hablaban en voz más baja de los planes fallidos de mi yerno. Se difundió que el banco había rechazado su solicitud al no poder aceptar una propiedad con esa cláusula. Su reputación, construida con tanto cuidado sobre la confianza y la ambición, comenzó a agrietarse. Una tarde, mientras trabajaba en el ***anexo***, oí pasos afuera. Era mi nieto, que llevaba un pequeño coche de juguete. «Abuelo», me preguntó, trepando al banco que yo había tallado, «¿por qué estaba papá enfadado contigo?» Lo miré, sus ojos grandes, inocentes, buscando la verdad. Le puse la mano con suavidad sobre el hombro. «A veces, pequeño», le dije en voz baja, «las personas se olvidan de lo que de verdad importa. Piensan que el dinero construye un hogar. Pero son el amor, el respeto y la honestidad los que lo mantienen en pie». Asintió, sin comprender del todo, pero sonrió y empezó a hacer rodar su cochecito por los grabados del banco. Por primera vez, el regalo estaba siendo usado, no rechazado ni apartado, sino aceptado de la forma más simple y pura. Esa noche, mi hija vino a verme. Entró sin llamar, con el rostro pálido y los ojos cansados. Se sentó a la pequeña mesa, juntando las manos. «Papá», susurró, «yo no sabía lo de la Escritura. Nunca me lo contaste». Suspiré. No era algo que quisiera blandir como un arma. Solo pretendía protegerme, conservar una parte de lo que tu madre y yo construimos. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Las lágrimas le llenaron los ojos. Él decía que te interponías en nuestro futuro. Le creí. Y ahora veo que fuiste tú quien nos salvó de perderlo todo. Sus palabras me dolieron, pero también sanaron. Alargué la mano sobre la mesa y tomé la suya con delicadeza. «Hija, el amor nunca debe cegarte ante la verdad. No busco vencerlo a él. Solo quiero respeto y un lugar en la vida de mi nieto. Eso es todo». Ella inclinó la cabeza. «Lo siento». Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Mi yerno se volvió distante, dejó de invitarme a los eventos familiares, hablaba de mí como si fuera un obstáculo testarudo. Pero su influencia sobre mi hija se debilitó. Ella empezó a pasar más tiempo en el anexo, ayudándome con pequeñas tareas, observando a su hijo jugar en el jardín. Poco a poco, volvió a recordar lo que había permanecido enterrado bajo años de persuasión, el vínculo entre un padre y su hija. La casa siguió en pie, intacta, sin deudas. El anexo siguió siendo mío, no por generosidad, sino por derecho. Y aunque mi yerno guardó amargura en el corazón, no pudo borrar la verdad que se había dicho delante de tantos testigos. La justicia no siempre llega con aplausos. Más a menudo se asienta en silencio, como el polvo después de la tormenta. El aire se aclara, la luz regresa, y aunque nada vuelve a verse exactamente igual, el suelo bajo los pies se siente firme otra vez. Y supe, en el silencio de mi taller, que la dignidad había sido restaurada, no por la fuerza, ni por la ira, sino por mantenerme fiel a lo que era honesto y verdadero. El otoño fue avanzando, y con él la vida recuperó un ritmo más sereno. La casa ya no resonaba con las fanfarronadas de mi yerno sobre nuevos negocios. Ahora hablaba en voz baja, con el orgullo atenuado. Mi hija, en cambio, venía con más frecuencia al ***anexo***, a veces trayendo té, a veces solo silencio. No hablamos mucho de aquella noche, pero lo veía en sus ojos, una nueva conciencia, una gratitud callada. Volví a dedicarme al anexo. Con mi nieto a mi lado, lijé los marcos de las ventanas, reparé las tejas del tejado y aceité las bisagras de las puertas. El niño se mostraba ansioso por ayudar, pasándome clavos o sujetando un pincel demasiado grande para sus pequeñas manos. Su risa llenaba las habitaciones con el mismo calor que antaño llenaba su madre cuando tenía su edad. Una mañana fresca,
Colocamos el banco de madera junto al porche. Él se subió orgulloso, balanceando las piernas, y dijo: «Este es asterisco asterisco nuestro banco, abuelo asterisco asterisco». Sonreí, aunque sentí un nudo en la garganta. En sus palabras, el regalo había encontrado su lugar. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a detenerme en el camino, asintiendo con respeto. «Hiciste lo correcto, Iván», me decían. Recordaste a todos lo que de verdad construye una familia. Yo nunca respondía con orgullo. Solo asentía. No había buscado una victoria, sino equilibrio. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los árboles, mi hija se sentó a mi lado en el banco. Observaba a su hijo persiguiendo luciérnagas por el patio. «Papá», dijo suavemente, «tenías razón. Una casa sin respeto son solo paredes. Gracias por protegernos, incluso de nosotros mismos». Puse mi mano sobre la suya. «El respeto es como la madera», le dije. «Fuerte cuando se cuida, pero si se descuida, se pudre. Debemos mantenerlo vivo, por él». Asentí con la cabeza en dirección a mi nieto. Y en ese momento sentí que la paz se instalaba en mi interior. El anexo seguía firme, la casa permanecía entera, y mi familia, aunque marcada por cicatrices, había empezado a sanar. La asterisco asterisco dignidad asterisco asterisco, una vez recuperada, no exige celebraciones. Permanece en silencio, como una viga firme en el armazón de una casa, sosteniéndolo todo sobre sí.